y siguiéndole a Él. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Dios, tú eres bueno y fiel, eres un Dios perdonador, pero también, Señor, eres un Dios que habla, Padre, y hablas a nuestras vidas, Señor. Hablas a nuestro corazón, Señor, de una manera tan impresionante, Padre. Hablas, Dios, una y otra vez, y, Señor, no podemos negarlo, Dios. En ningún momento podemos negar esto, Señor. Y el día de hoy, Señor, buscamos y pedimos, clamamos a ti, Señor, de que no sea la excepción, sino que tú, Señor, hables de una manera grande, poderosa, Señor, sublime a nuestras vidas. Señor, aquí estamos otra vez, Dios, y buscamos descansar en ti, y buscamos, Señor, estar en tu presencia, y buscamos, Señor, escuchar tu voz hoy, Dios. Gracias por ser bueno, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Deuteronomio 11, del versículo 16 al versículo 22. Bueno, como hemos estado platicando, Deuteronomio en estos pasajes, en estos capítulos, nos habla acerca de una sola palabra, de un solo concepto, y esa palabra es la palabra obediencia. Entonces, sabemos que hay varios mandamientos por allí escondidos, y que los podemos ver y podemos sacar uno y podemos sacar otro, sí, pero vamos a hablar acerca del mandamiento general, acerca de un mandamiento que engloba o que está abrazando todo esto, y eso es el mandamiento de obedece. Y vemos desde el primer versículo, por ejemplo, amarás, el versículo 1 del capítulo 11, amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y luego el versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Y luego también hoy vimos en el versículo 18, guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. O sea, nos está hablando una y otra vez acerca de guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos está hablando una y otra vez acerca de la importancia que es para nosotros el guardar los mandamientos de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es sumamente importante y vital, porque son los mandamientos de Dios los que rigen nuestras vidas. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del pueblo de Israel también. Cómo es que ellos, lo hemos visto anteriormente, cómo es que ellos se les dio este mandamiento específicamente para que lo hicieran, para que lo guardaran. Y hemos visto anteriormente de que no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino es hacer, practicar la palabra de Dios en tu vida. O sea, si tú mandas a tu hijo a lavar los trastes y le dices, hijo, hija, ve a lavar los trastes, y tu hijo te dice, sí, pero no lo hace, o sea, es lo mismo a que si no te hizo caso. O sea, sí te dijo sí, pero nunca lo hizo. Entonces muchas veces nosotros somos así, como un hijo que le dice a su papá, sí, voy a lavar los trastes. Hijo, barre aquí, sí, pero nunca lo hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lavar los trastes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues agarrar la escoba y empezar a barrer. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la palabra de Dios? O en la palabra de Dios es hacer lo que Dios me pide que yo haga. ¿Y qué es lo que hoy podemos descubrir acerca de lo que Dios me pide que yo haga? Bueno, lo vas a descubrir a continuación. Mira, estamos hablando de las bendiciones de la tierra prometida. Tal vez allí en tu Biblia, allí hasta arriba, tenga un título y dice bendiciones de la tierra prometida. Y eso nos habla acerca de que Dios les está diciendo a través de Moisés que cuando entren en la tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios los iba a bendecir. Dios iba a estar con ellos. Ahora, hemos visto en muchas ocasiones que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, en una ocasión tocamos esta palabra, próspero, prosperidad, y prosperidad no tiene que ver con tener mucho dinero, tiene que ver con que las cosas tomen el rumbo que deben de tomar en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo quieres que vaya tu matrimonio? Pues bueno, busca a Dios, pide a Dios, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que tú necesitas, que yo necesito atender a los mandamientos de Dios para que entonces mi vida vaya conforme a lo que Dios quiere, y entonces mi matrimonio, mi vida, mi familia sean prósperos. Bueno,
Las bendiciones de la tierra prometida que estamos viendo, que van a ir, recuerda, es una tierra donde fluye leche y miel, como dice la palabra, una y otra vez. Las bendiciones de la tierra prometida eran grandes, eran muy grandes. Todas esas bendiciones, cuando entres en la tierra prometida, tendrás esto, tendrás aquello. Tú recuerdas en el libro de Números, por ejemplo, el libro anterior a este Deuteronomio, cuando mandan a los espías, ¿te acuerdas? Y mandan a los espías a la tierra prometida, y te acuerdas que esos espías trajeron un sarmiento de uvas. ¿Sabes qué es un sarmiento? Trajeron un racimo de uvas y entonces lo pusieron en un palo. O sea, tú cuando vas a la frutería y compras uvas, ¿en qué te traes las uvas? Pues en una bolsa. Y en una bolsa pues común y corriente, una bolsa de plástico. Ya te dan tu bolsa y ya te traes tus uvas, ¿no? Si compraste medio kilo o compraste un kilo, depende. Y entonces te dan tu bolsa, ya te traes tus uvas en tu bolsa. Imagínate, para poder traer un racimo de uvas, tuvieron que ponerlo en un palo y cargarlo entre 2 personas. ¿Por qué? Pues porque era muy grande. Porque era algo exageradamente grande. O sea, yo no podría con un racimo de uvas así. Entonces tuvieron que cargarlo entre 2 personas. Y lo pusieron allí ese palo. O sea, las bendiciones que Dios tenía para el pueblo de Israel eran muy grandes. Era algo grandioso para ellos. Y eran grandes porque Dios es grande y porque Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces, para poder tener acceso a estas bendiciones, el pueblo de Israel debía de practicar en sus vidas algo muy sencillo. El pueblo de Israel debía practicar en sus vidas algo muy sencillo. ¿Cuál es eso sencillo? Obediencia. Así tal cual. El pueblo de Israel tenía que ser obediente a Dios. Mira, en el versículo 13, ahí dale poquito atrás nada más, dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuando dice, yo quiero que me obedezcas, cuando dice guarda, cuando dice que tu corazón sea guardado para mí, significa yo quiero que obedezcas. Y a nosotros como papás pues nos gusta o es bueno que nuestros hijos obedezcan. O sea, no nos gusta que nuestros hijos sean desobedientes. Esto es algo que pues bueno, si son desobedientes, pues tenemos que disciplinarlos. Si son desobedientes, tenemos que darles, ¿no? Tenemos que darles y darles pues bien. O sea, no los lleves al psicólogo para que te hagan caso. No, o sea, tú en tus manos, papá, en tus manos está el poder hacer que tus hijos obedezcan. No le des esa responsabilidad a alguien más, y mucho menos a alguien extraño. O sea, en tus manos está. Tú tienes esa responsabilidad. Tú tienes el deber delante de Dios de que tus hijos tengan temor de Dios y que tus hijos obedezcan también a Dios. Está en tus manos, mi hermano. Entonces, la obediencia, de lo que hemos estado platicando, la obediencia es un papel muy importante en la vida del creyente. Ahora, hablando de nosotros, la obediencia es un papel muy importante en la vida de nosotros como creyentes. Porque, bueno, básicamente la obediencia a algo o a alguien significa el respaldo consciente de mi voluntad hacia ese algo o hacia ese alguien. En otras palabras, si yo estoy obedeciendo a algo, en este caso la palabra de Dios, o estoy obedeciendo a alguien como mi papá o como Dios, entonces yo conscientemente estoy respaldando mi voluntad hacia ese algo o hacia ese alguien. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Mi obediencia a Dios, mi obediencia a Jesús significa que realmente, uno, estoy de acuerdo con Dios. Si yo realmente estoy obedeciendo a Dios, significa, uno, que estoy de acuerdo con Dios. ¿Ok? Apúntalo si quieres. Uno, estoy de acuerdo con Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios? Sí. Entonces eso significa que estás de acuerdo con Dios. Ok, uno. Si estás obedeciendo a Dios, dos, estás convencido de sus órdenes. Ok, estás convencido de sus órdenes. Estoy convencido de que si Él me dice que haga esto, entonces pues es bueno, tengo que hacerlo. Estoy convencido de que es algo bueno para mi vida. Ok, uno, estoy de acuerdo. Dos, estoy convencido de sus órdenes. Tres,
vivo sus órdenes. ¿Ok? Vivo sus órdenes. ¿Qué significa eso? Mi vida se rige. Yo realmente estoy viviendo conforme a lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo debo de vivir mi vida? No es se me ocurre, no es simpatizo, no, es vivo conforme a sus órdenes o conforme a sus mandamientos. ¿Ok? Y 4, promuevo sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Pues le digo a alguien más que también lo haga. ¿Ok? Voy a decirlo otra vez, lo repito. 1, si yo realmente estoy obedeciendo a Dios, significa que estoy de acuerdo con Dios. Significa que estoy convencido de sus órdenes, significa que vivo sus órdenes. Y 4, significa que promuevo sus mandamientos. Es decir, se lo doy a entender a alguien más, se lo doy a conocer a alguien más. Si yo, por ejemplo, estoy parado delante de ti el día de hoy, estoy promoviendo los mandamientos de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque yo se supone que debo de estar viviendo las órdenes de Dios, debo de estar convencido de las órdenes de Dios y debo de estar de acuerdo con las órdenes de Dios en mi vida. Por eso las estoy compartiendo contigo. Entonces, el primer afectado en esto soy yo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué yo no haría esto? O sea, ¿por qué yo no obedecería a Dios? Esta es una situación algo polémico durante mucho tiempo. ¿Por qué yo no obedecería a esto? ¿Por qué yo no obedecería a Dios? Bueno, ahora viene la contraparte. 1, ¿por qué yo no obedecería a Dios? Porque no estoy de acuerdo con Dios. ¿Cuánta gente hoy, el día de hoy, no está de acuerdo con Dios? ¿Te das una idea? ¿Ok? Los que se visten de colores son alguien que no están de acuerdo con Dios. Los que, por ejemplo, tienen una y otra y otro esposo, tampoco están de acuerdo con Dios. Los que viven sin estar, por ejemplo, en la institución del matrimonio, no están de acuerdo con Dios. Es algo duro, yo sé que es algo duro, pero eso es. Alguien que dice, yo quiero vivir mi vida conforme yo quiero, de la manera como yo quiero, no estás de acuerdo con Dios. ¿Por qué yo no obedeceré a Dios? Porque no estoy de acuerdo con Él. 1. ¿Por qué yo no obedeceré a Dios? 2, porque no estoy convencido de sus órdenes. ¿Y por qué no estaría yo convencido de sus órdenes? 1, porque no las conozco. 2, porque no he visto tal vez que eso me sirve, o no he entendido que eso me ayuda, o no he visto con mis ojos, porque eso es algo que también tenemos, lo tengo que ver que me conviene para poder tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces 2, porque no estoy totalmente convencido o no estoy convencido de sus órdenes. 3, ¿por qué? Porque quiero vivir en mi manera de ver la vida. Quiero vivir en mi voluntad. ¿Por qué yo no obedecería a Jesús? Porque quiero vivir a mi manera. Quiero vivir como a mí se me antoja, pues. ¿Has escuchado una canción muy famosa en México, Estados Unidos, por todos lados? Una canción que se llama A Mi Manera. La has escuchado muchas veces, te lo apuesto. ¿Sabes qué significa? ¿Has escuchado bien esa canción? No nada más chilles y la cantes. ¿Has escuchado realmente bien esa canción? Dice, porque todo lo he hecho a mi manera. Y bueno, es una canción bonita, pero no deja de ser una canción apartada de la voluntad de Dios. O sea, de verdad, así te lo digo. No deja de ser una canción apartada de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hizo las cosas a su manera, ¿no? Entonces, 3, ¿por qué no obedezco a Dios? Porque quiero vivir mi vida a mi manera. Y 4, ¿por qué yo no obedezco a Dios? Porque tal vez, yo pienso, porque tal vez el mundo, si yo obedezco a Dios, el mundo no va a estar de acuerdo conmigo. Si yo decido obedecer a Dios, el mundo no va a estar de acuerdo conmigo. ¿Y sabes cuánto me puede el mundo? ¿Y sabes cuánto me pueden las opiniones de los que están allá afuera? ¿Y sabes cuánto me pueden las opiniones de mis familiares? ¿Y sabes cuánto me pueden las opiniones de mis vecinos? ¿Sabes tú? Es que a lo mejor, mira, sí, lo que dice Dios está muy padre, está muy chido, pero es que me voy a ganar enemigos, pues, no, en otras palabras. Bueno, ¿por qué no obedecer a Dios? Porque queremos mejor estar de acuerdo con el mundo y no con Dios. Ahora, obediencia.
Sigo hablando de obediencia. La obediencia de Israel era sumamente importante en el plan de Dios para ellos. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios tenía un plan para ellos y Dios cumpliría su plan en la vida del pueblo de Israel a través de que ellos fueran obedientes. Entonces Dios está dando promesas condicionadas al pueblo de Israel. Si tú, Israel, me obedeces, entonces yo voy a estar contigo. Si tú, Israel, no vas en pos de otros dioses, entonces yo voy a acompañarte. Entonces mi presencia irá contigo. La obediencia de Israel era sumamente importante en el plan de Dios, en el plan que Dios quería para ellos. Si ellos querían vivir así tal cual, si ellos querían vivir, tenían que obedecer a Dios. Si ellos querían comer, tenían que obedecer a Dios. Si ellos querían vencer a sus enemigos, tenían que obedecer a Dios. Si ellos querían ser una nación, tenían que obedecer a Dios. Si ellos querían paz en sus vidas, tenían que obedecer a Dios. Si querían prosperar en sus vidas, tenían que obedecer a Dios. Si querían vivir muchos años y gozar lo que habían ganado, tenían que obedecer a Dios. O sea, no hay de otra. Tenían que guardar su obediencia a Dios y específicamente a los mandamientos de Dios y el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Ellos tenían que guardar minuciosamente, lo vemos en el versículo 13, minuciosamente, cuidadosamente sus mandamientos. Ahora, recuerda eso de cuidadosamente y minuciosamente. Esa palabra, cuidadosamente o minuciosamente, es como ver milímetro a milímetro las cosas que Dios me dice. Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo. Pero déjame decirte algo, o bueno, más adelante te voy a decir una cosa que pasó, ¿ok? Y que perdieron todo el piso y perdieron todo lo que habían ganado y o sea, salió mal, pues. Bueno, versículo 16 y versículo 17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infantúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Ok? Guardaos de que vuestro corazón no se infantúe, dice aquí, y que Dios envíe su castigo y por tanto mueras. Ahora, tal vez te estás preguntando algo. ¿Qué significa la palabra infatuar? Tal vez te lo estás preguntando. La palabra infatuar prácticamente significa que tu corazón se hinche tu corazón, o que tu voluntad se hinche. ¿Te acuerdas cómo los mexicanos solemos decir cuando alguien hace su voluntad? Que se le hinche su regalada gana. Has escuchado eso, ¿verdad? No es una grosería, pero lo hemos dicho, ¿no? Entonces, haz lo que se te hinche tu regalada gana, ¿no? Entonces, es más o menos algo así. Infatuar significa alguien que está haciendo lo que se le hincha su regalada gana. Como un corazón infatuado, un corazón hinchado, un corazón ensoberbecido, un corazón así como inflado, que dice yo puedo, yo lo puedo hacer. Algo así significa infatuar. Entonces dice: guarda que tu corazón no se infatúe. Guarda que tu corazón no le pase eso. ¿Alguna ocasión has experimentado eso de hacer tu hinchada y regalada gana? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Y qué pasa cuando haces tu hinchada y regalada gana, ¿no? ¿Qué pasa cuando haces eso? Alguien viene y te dice: ¿sabes qué? Estás mal. ¿Y tú qué le dices? ¿Qué te importa? Déjame vivir mi vida. Yo hago lo que quiero y yo me junto con quien yo quiero y yo tomo las decisiones que yo quiero. ¿A ti qué te importa? Usted vaya y... Eso es, hago mi hinchada y regalada gana. O sea, no aceptamos consejo, no aceptamos que alguien nos diga que estamos mal. Y entonces, no, o sea, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestra voluntad, cerramos nuestro corazón y solamente soy yo. Yo decido, yo hago, no te importa nada de mi vida, yo. Y entonces, eso significa infatuar. Guarda tu corazón de que no se infatúe. Y entonces, si tu corazón se infatúa, dice, Dios va a enviar su castigo y vas a morir.
Aquí en estos versículos, vimos ya la semana pasada algo muy similar a esto. En este versículo dice, el versículo 17 dice, porque entonces vas a hacer enojar a Dios sobre ti. Y dice, y no sea que cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y los cielos, y perezcáis pronto. ¿Qué significa perecer? Pues morir. Perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, si alguien se infatúa, entonces, ¿cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el fin de hacer lo que se me hinche mi regalada gana? ¿Cuál es el fin de eso? La muerte. Dice, perecerás. Aquí en este pasaje nos da el ejemplo de la lluvia. Y entonces dice, si tú vas en pos de otros dioses, si tú vas y inflas tu corazón y tu voluntad para que entonces hacer lo que tú quieras, entonces dice, yo voy a cerrar los cielos. Y vimos la semana pasada que Él es el único que hace que llueva. Y entonces Él dice, yo voy a cerrar los cielos y ya no va a llover. Y si no llueve, pues no hay hierba. Y si no llueve, no hay comida. Y si no llueve, pues no hay comida, y no hay vacas, y no hay jitomates, y no hay maíz. Y si no llueve, pues me muero de hambre. Por eso es tan duro el asunto de la sequía. Por eso era tan indispensable que lloviera. Gracias a Dios por la lluvia. Sigue lloviendo, que siga lloviendo más. Entonces, imagínate un corazón infatuado de una persona, lo único que hace es hacer enojar a Dios. Entonces imagínate el corazón infatuado de toda una nación. ¿De qué manera haría enojar a Dios? El problema más grande del ser humano es su orgullo. Todos somos orgullosos, de una u otra manera, ¿ok? Todos somos orgullosos. Y el orgullo, de una u otra manera, existe en nuestro corazón, existe dentro de nosotros. De una u otra manera, ahí está. Y entonces, tal vez tú puedes decir, no, yo no soy orgulloso, no pasa nada. Pero un día te hacen algo y ahí sale el monstruo que llevas dentro. Entonces, el pueblo de Israel debía de tener cuidado cuando en el momento de la prosperidad, en el momento de la abundancia, sus ojos y su confianza volteara a ver a ellos mismos, que se voltearan a ver ellos mismos, o que voltearan a ver a dioses ajenos, a dioses de Canaán. Bueno, había ciertos dioses en la tierra de Canaán donde iban a entrar, y era uno de ellos, había muchos, pero uno de ellos, los más famosos, era el dios Baal, y otra era la diosa Acera. Estos dos dioses o dos deidades eran dioses, los cuales eran como dioses de la fertilidad. Y entonces le entregaban animales, por ejemplo, para que esos dioses les dieran mucha abundancia, mucho ganado, hicieran que sus animales tuvieran muchas crías. Les llevaban, por ejemplo, ofrendas del campo o alimento. Y entonces, ¿para qué? Pues para que la tierra fuera fértil, para que diera mucho fruto. Pero también, en su momento, también le entregaban y sacrificaban personas, hijos, bebés, niños, niñas, hombres, mujeres. Los sacrificaban a esos dioses. ¿Para qué? Pues para entonces ser prósperos como nación, y que nuestra vida, y que tengamos muchos hijos, y bla, bla, todo ese asunto. Entonces, Dios dice, guarda tu corazón para que no se infatúe, para que no entres tú en esa línea, en ese camino de hago lo que se me hinche la regalada gana. No entres allí a ese camino, porque entonces el orgullo te va a comer, y entonces te vas a ir derechito a la muerte. O sea, vas a perecer. En este momento de nuestra vida, ahora como hijos de Dios, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que entender qué es lo que estoy haciendo el día de hoy. De qué manera yo estoy haciendo las cosas, de qué manera yo estoy decidiendo en mi vida. ¿Estás haciendo las cosas como tú quieres? ¿O estás buscando hacer las cosas como Dios quiere para ti? Entonces, cuando el pueblo de Israel tuviera prosperidad y abundancia, sus ojos y su confianza tenían que tener mucho cuidado de que no volteara a verse a ellos mismos. ¿Qué significa voltearme a ver a mí mismo? Prosperidad y abundancia, voltearme a ver a mí mismo. ¿Qué significa eso? Yo me lo he ganado. Nadie me ha regalado nada. ¿Sabes cuánta gente yo he encontrado así? ¿Sabes cuánta gente de repente platicándole de Dios
diciéndole, mira, sí, pero si Dios quiere, sí, mira, la lluvia, pero si Dios manda la lluvia, si Dios nos presta vida y licencia, no me hables de eso, porque Dios no me ha regalado nada a mí. Si yo hago es porque yo tengo, si yo hago es porque yo quiero. Nadie me da órdenes a mí, yo lo he ganado por mí mismo. Eso es voltearte a ver a ti mismo. Y entonces, tal vez podían también voltear a ver a esos dioses, a dioses ajenos, a dioses falsos. Y entonces pudieras decir, ¿a poco sí hizo eso el pueblo de Israel? ¿Qué crees? Sí. Busca el libro de Oseas, por favor. Oseas. Después de Daniel. Busca el libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 2, versículo 7. Oseas 2, 7. Oseas 2, 7. ¿Listo? Oseas 2, 7. Dice, seguirá, está hablando aquí de la nación de Israel, de Jerusalén. ¿Ok? Vas a identificar que está hablando como si le hablara a una mujer, ¿ok? Pero está hablando de la ciudad de Jerusalén, de Israel. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Está hablando de una manera simbólica, ¿ok? Para dioses ajenos. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, aquí está hablando Dios, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, dice Dios, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿La desnudez de quién? De la nación de Israel. Y ahora descubriré yo, dice Dios, su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré a la nación de Israel por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos, o sea, aretes, de sus joyeles o joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. ¿Dice quién? Dice Jehová, dice Dios. Entonces, fíjate, mucho tiempo antes, dice en Deuteronomio, guarda de que tu corazón no se infatúe, guarda de que tu corazón no se vaya con dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel mucho tiempo antes? Desde ahí, ¿qué hizo lo que hizo el pueblo de Israel? Bueno, hizo eso y empezó a amar a dioses ajenos a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ama a Jehová tu Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo crees que estaba Dios? Hay un tiempo, lo puedes tú buscar en el libro de Reyes, por ejemplo, en donde Dios, a través de la oración de Elías, hace que haya sequía. Los tiempos la situación en los tiempos de Elías, eran tiempos de pecado como no tienes una idea. Y creo que el día de hoy hay más pecado que en aquel entonces, pero era un tiempo de pecado, y Elías oró y dejó de llover. Y hubo una sequía grande en toda la nación de Israel. Y aún así, después de esa sequía, el pueblo no se arrepentía. El pueblo decía, ¿quién sabe qué? Yo no quiero. Y entonces iba y adoraba a otros dioses. Un rey llamado Acán, un rey llamado Acab, tenía una esposa. ¿Te acuerdas de su esposa? ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Y entonces Jezabel y Acab eran perversos. Y tenían a la nación de Israel, en una situación deplorable espiritualmente hablando, porque tenían dioses, a Baal y Acera por todos lados, tenían imágenes de todos estos dioses. Era algo grosero, por así decirlo. Y entonces pasó. El pueblo de Israel fue, buscó a otros dioses, se volteó a ver a sí mismo, dijo, yo lo he ganado, yo lo he hecho, y entonces vino juicio sobre el pueblo de Israel. Muchas veces Israel dio la gloria y las gracias a otros dioses cuando el pueblo de Israel tenía prosperidad, y eso no es bueno. Cuando tú tienes un plato de comida en tu mesa, sea lo que sea, tienes un plato de comida en tu mesa, sea agradecido con Dios,
porque es Dios el que hace llover, porque es Dios el que diseñó todo esto para que tú puedas comer el día de hoy. Es Dios el que hace crecer los quelites del campo para que tú puedas tener quelites en tu cama, en un taco. O sea, es Él el que hace esto, no es nadie más. No, de verdad, no hay en la Biblia ningún otro nombre, ningún otro Dios que haga lo que Dios hace por ti y por mí. Busca ahora Segundo de Reyes, capítulo 22. Segundo de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver otro personaje. Segundo de Reyes, capítulo 22. Este personaje se llama Josías. ¿Okay? Josías llegó a ser rey a la edad de 8 años en el pueblo de Israel, ya en la nación del sur. Josías, entonces, Segundo de Reyes, capítulo 22, vamos a leer solamente unos versículos, no vamos a leer toda la historia. Vamos, por ejemplo, al versículo 8. Segundo de Reyes 22, 8. ¿Lo tienes? Sí. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ok, pausa, ahorita vamos a seguir leyendo. ¿Qué fue lo que halló? El libro de la ley. ¿En dónde lo halló? Pues en el templo. Y encuentra el libro de la ley. Y en el libro de la ley pues había precisamente los mandamientos de Dios. Y entonces, si lo encontró, si lo halló, entonces, ¿qué estaba antes de ser hallado? Estaba perdido. O sea, algo que es encontrado es porque estaba perdido. Un día se te pierden las llaves, no las encuentras y andas buscando las llaves o andas buscando lo que sea. El billete de 100 pesos que tú jurabas que traías, lo andas buscando y cuando lo encuentras dices: ya lo encontré. Lo encontraste porque estaba perdido. Entonces, si encontraron el libro de la ley es porque estaba perdido. Nadie sabía dónde estaba. Entonces, ahora bríncate el versículo 10. Luego: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? No hizo la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo lo que se le echó la gana, pues, en otras palabras. Y entonces, ¿cómo estaba? Según el rey Josías, dice: la ira sobre nosotros es grande porque hemos dejado la voluntad de Dios. El libro de la ley estaba perdido. Ahora, fíjate bien, ponme atención en esto, fíjate bien. De David, David vamos a ponerlo como... Vamos a ponerlo, yo sé que Salomón también, y hubo otros dos Ezequías, otros dos reyes que fueron buenos y fueron temerosos de Dios. Pero vamos a poner a David como referencia, ¿ok? De David a Josías, que fue el rey que halló el libro de la ley, de David, que era un rey temeroso de Dios, y que digamos, Dios estaba con él al 100%, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Dios estaba con David al 100%, hasta Josías. ¿Sabes cuántos reyes pasaron? 16 reyes. 16 reyes. ¿Sabes cuántas generaciones pasaron de David a Josías? 14 generaciones. Por 16 reinados y por 14 generaciones, el libro de la ley, ¿en dónde estaba? Estaba perdido. Nadie sabía dónde estaba. Y es más, a nadie le interesaba el libro de la ley. Ni siquiera ni a los reyes,
ni a los sacerdotes, ni a los escribas que estaban allí en el templo de Dios, ese templo majestuoso que había hecho Salomón, ¿te acuerdas? A ninguno de ellos le importaba el libro de la ley, porque entonces vemos a Josías y vemos después de 16 reyes y 14 generaciones que encuentran el libro y entonces dicen, ay, ¿qué es este libro? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de leer. Dicen, es que no sé qué es este libro. Ve con Dios, consúltalo, porque no sé qué es este libro, porque a mí se me hace que es el libro de la ley, el que no hemos hecho durante 16 reinados y durante 14 generaciones. ¿Cómo crees tú que estaba la sociedad y la nación de Israel en los tiempos de Josías? ¿Cómo crees tú? Si tú sigues leyendo Segundo de Reyes, después allí, versículo 22, Josías establece una reforma muy grande. Una reforma religiosa así magna, así grande. Todo el reino de Israel, todo el reino de Judá tenía que inclinarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios. Entonces, te lo dejo como dato: 16 reyes, 14 generaciones, y el libro de Dios, la ley de Dios, estaba olvidada. ¿Te imaginas eso? Si de repente un día dejas de venir un domingo y te va como te va. Imagínate, 16 reyes y 14 generaciones. ¿Dónde estuvo el pacto? ¿Dónde estuvieron los mandamientos todo este tiempo? ¿Dónde estuvieron? O sea, ¿qué hizo la gente? ¿Cómo vivía la gente? ¿En base a qué la gente vivía su vida? Si eran hijos de Dios, si era el pueblo de Dios, ¿en base a qué vivía su vida? ¿Cuáles eran las leyes por las cuales el pueblo de Dios vivía? El pueblo de Israel. ¿Cómo hacían justicia los reyes? ¿Cómo crees tú? Pues cada quien hacía lo que se le echaba la regalada gana. Así tal cual. Los sacerdotes lo hacían, los escribas lo hacían, los reyes lo hacían. Y si los sacerdotes, los escribas y los reyes lo hacían, pues la gente también. Era un relajo la nación de Israel. Tal vez en las páginas de la palabra de Dios y el Antiguo Testamento no podemos ni siquiera enumerar qué tan feo estaba la situación en el pueblo de Israel, porque tal vez no podemos plasmarlo. Pero imagínate que fuéramos así, ¡pum!, como en una máquina del tiempo, y pudiéramos ver los tiempos de Josías, y pudiéramos ver después de 16 reyes y 14 generaciones que se habían olvidado de la ley de Dios, cómo estaba la gente, cómo pensaba la gente, qué hacía en su vida, cómo vivía. O sea, imagínate, haz de cuenta que vas manejando en la carretera o en la calle y cada quien hace lo que se le pega la gana. Cada quien se mete por donde quiere, cada quien se brinca los altos, cada quien hace lo que quiere, se estaciona donde quiere. Es más, ¿para qué? O sea, cada quien hace lo que se le pega la hinchada regalada gana. ¿Cómo crees que estaría en nuestra sociedad? Pues mal. Y entonces la nación de Israel así estaba. Y por eso Josías dice: grande es la ira de Dios contra nosotros, porque este libro que deberíamos estar haciendo, no lo estamos haciendo desde hace 14 generaciones y 16 reyes. El orgullo del ser humano es tan grande que piensa que puede vivir su vida sin Dios. El orgullo del ser humano es tan grande que piensa que sin los mandamientos de Dios yo la hago. Mira, es más, viví tanto tiempo sin Dios, yo la hago, solito la hago, no necesito de Dios. Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue el fin de Israel dentro de todo esto? Ahí mismo en Oseas, búscalo otra vez, por favor. Si ya lo perdiste, búscalo otra vez. Oseas, ¿cuál fue el fin de un pensamiento así? ¿Ok? ¿Cuál fue el fin de un pensamiento de hacer lo que se me hinche en mi regalada gana? ¿Cuál es el fin? Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Cuál es el fin de esto? O sea, hay mucha gente que hace esto en su vida, pero ¿cuál es el fin de esto? Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienes ahí? Sí. Ok, vamos a leerlo todos juntos, en voz alta. 1, 2, 3. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es el fin de hacer el ser humano lo que se le hinche la regalada gana? ¿Cuál es el fin? Mi pueblo fue destruido. Así de sencillo. O sea, ¿por qué queremos experimentar en nosotros? A ver si a mí no me pasa eso. A ver si a mí no me pasa igual que a ellos. A ver si a mí
Dios tiene poquita misericordia. ¿Por qué queremos experimentar? ¿Por qué no vemos y aprendemos de lo que está aquí y decimos, ¿sabes qué, Señor? Sí, la neta, la riego. O sea, yo no puedo vivir sin ti, Señor. Yo no puedo vivir sin que tú estés conmigo. Yo no puedo vivir, Padre Santo, sin que tú estés dirigiendo mi vida. Ok, cuida de que tu corazón no se infatúe. Regrésate a Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Seguimos leyendo. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ok, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las enseñarás a vuestros hijos. Eso es la idea que está tratando de comunicar. Ahora, fíjate bien, Dios tiene un gran aprecio y un gran cuidado especial hacia la familia. ¿Ok? Dios tiene un aprecio muy especial hacia la familia, hacia los que conforman la familia y por supuesto una familia bíblica. ¿Ok? Porque bueno, ya ahorita hay familias de todo. Pero una familia bíblica, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo, verdad? Dios tiene un sumo aprecio hacia la institución de la familia de una manera bíblica. Entonces, ¿por qué? Porque la familia es el escenario de la gracia, la misericordia, la instrucción para nuestros hijos y la prosperidad de la que Dios nos habla. Es en la familia en donde pasa la bendición, en donde pasa la prosperidad que tú y yo necesitamos o que tú y yo deseamos. Es en la familia en donde nuestros hijos empiezan a tener temor de Dios. Es en nuestra familia donde les enseñamos a obedecer, a hacer esto, a pedir permiso, a pedir perdón, a tener respeto. Es en la familia en donde tú y yo somos enseñados en nuestra vida. Ahora, tú que tienes hijos, yo que tengo hijos, tenemos que tener un compromiso bien importante acerca de nuestra familia, porque es allí en donde tú y yo practicamos la gracia, misericordia y la instrucción de Dios a nuestras vidas. Porque si no, entonces tú y yo podemos decir, déjalo que haga lo que quiera, ya aprenderá, déjalo que haga lo que quiera. Mira, la vida le va a sacar chupotes, déjalo que haga lo que quiera, hombre, ya regresará y me pedirá perdón. ¿Cómo te explico que no dejes que tu hijo vaya para allá? O sea, cuídalos. Porque si tú dejas que tu hijo, así lo voy a decir, si tú dejas que tu hijo haga lo que se le hinche la regalada gana, no te quiero ver a ti como papá llorando el día de mañana por lo que le pasó a tu hijo. Es duro, lo sé, lo entiendo. Pero la palabra sí es, hermano. No llores el día de mañana porque tú desde chiquito, desde bebé, estás dejando que tu hijo haga lo que quiera. Y entonces cuando sea grande, tu hijo, no hagas eso. Y si, pues bueno, ya la regaste, Dios te rescató ya grande, ya tus hijos son grandes, entonces enséñales quién es Dios. Tal vez ya no puede regresar el tiempo, pero puedes enseñarles quién es Dios. ¿Te acuerdas los 4 pasos que te digo? Bueno, ¿por qué obedezco a Dios? Y entonces el cuarto era promover sus mandamientos. Entonces lo que puedes hacer es, mira, hijo, es que mira, si tú sigues haciendo eso, entonces te va a ir mal. O sea, Dios no quiere que tú hagas eso en tu vida. A lo mejor ya son grandes, ya tienen 30, 40 años, no sé, pero tú puedes seguir demostrando como papá a tus hijos que Dios puede cambiar sus vidas. Que necesitan acercarse a Dios, porque la familia es el escenario de la gracia y de la misericordia y la instrucción y la prosperidad de la que Dios nos habla. Es allí en la familia. ¿Yo para qué quiero ser próspero, tener dinero si no tengo con quién disfrutarlo? ¿Para qué quiero tener un coche si no tengo a nadie que subir? ¿No? Bueno, puedo subir al perro, ¿no? Pero es en la familia en donde es realmente necesario, importante que Dios se manifieste. Es el punto importante de la manifestación del poder de Dios, la familia. ¿Qué fue lo que estableció en el libro de Génesis? Vamos
Bien sencillo. Libro de Génesis, ¿qué fue lo que estableció Dios entre un hombre y una mujer? Una familia. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ya, o sea, ¿y qué les dijo a ellos dos? Vayan y fructifiquen, multiplíquense. ¿Qué les dijo? Pues hagan una familia. Entonces, la familia es el punto importante de esa manifestación del poder de Dios. Porque fíjate bien, familia da lugar a tribus, que es lo que estamos estudiando, ¿te acuerdas? Familia da lugar a tribus. Y tribus da lugar a una comunidad de personas. Y una comunidad de personas da lugar a una nación. Entonces, si desde el principio una familia no está bien, la tribu, la comunidad y la nación, ¿cómo crees que va a estar? ¿Cuál es el resultado? Va a estar mal. Si desde el principio la familia no está bien fundamentada, bien sustentada, entonces, ¿cómo va a estar la nación? ¿Cómo está nuestra nación el día de hoy? O sea, ¿a dónde, si tú te das cuenta y abres poquito los ojos, a dónde es donde el diablo quiere destruir y quiere, o sea, ¿dónde es donde anda metiendo la cola? En las familias. O sea, el diablo no anda metiendo la cola allá en la fábrica fulana de tal, no anda allá. O sea, el diablo anda metiendo la cola en las familias y está destruyendo familias. Date cuenta de eso, abre los ojos ante eso. Está destruyendo familias. ¿Por qué? Porque una familia fuerte hace una nación fuerte. Una familia débil hace una nación débil. Y una nación débil va a buscar cualquier cosa. Y entonces viene el diablo y dice, bueno, pues tú puedes solo, y te presento a Baal o te presento a otra estatua, y mira, te dan, y mira esto, y la gente va para allá. Las familias son esenciales en el plan de Dios. Las familias son la base del plan de Dios. Si no hay familias, no hay plan de Dios, mi hermano. Así de sencillo y así de seco es el asunto. Ahora, pregunta, aquí viene una pregunta. ¿Cómo yo puedo llevar a mi familia en el plan de Dios? ¿Ok? Tal vez te hagas esa pregunta. ¿Cómo yo puedo llevar a mi familia en el plan de Dios? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Los judíos, el pueblo de Israel, es un pueblo muy supersticioso, los judíos. Y entonces este pasaje donde dice, acabamos de leer del 18 al 21, donde dice, y escribirás las palabras de este pacto y las pondrás en los frontales de vuestros ojos, las ataréis como señal en vuestra mano, las pondrás en los postes de vuestra casa. Ok, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Agarraron Deuteronomio 6, versículo 4 al 9, y agarraron Deuteronomio 11, del 13 al 21, los acabamos de leer, los escribieron en un papelito, los hicieron un rollito, así. Los hicieron rollito, los pusieron en una cajita y los clavaron en el poste de su casa. Y entonces, ¿sabes qué hacen? Lo que hacen es, cada vez que entran a su casa, lo acarician, lo besan y se meten a su casa. Cuando salen de su casa, lo acarician, lo besan y salen de su casa. Con la idea de que Dios les va a proteger en su entrada y en su salida. Ahora, esa cajita o esa cosa que hacen se llama mezuzá, así se llama, con doble Z, mezuzá. Y esos versículos que fueron allí escritos y puestos en la puerta de la casa, fíjate bien, según los judíos, protegen y bendicen todo lo que hay dentro de la casa. Eso se llama superstición. Nosotros los mexicanos, bueno, no yo, pero México pone palmeras o palmitas en las puertas de las casas. ¿Para qué? Pues para que haya bendición, ¿no? Y luego hay otros que ponen tijeras abiertas. ¿Para qué? Pues para que Dios proteja esa casa. Entonces no somos nada diferentes de ellos. Ellos ponen, pero es palabra de Dios, ¿no? Y la ponen así. Ahora, fíjate bien también. Recuerdan que todo lo que hay dentro de la casa va a ser bendecido y protegido. Recuerdan esos versículos que están escritos así. Recuerdan el contenido y concientizan a guardar en los mandamientos de Dios. O sea, esos mandamientos de Dios los tengo que guardar en mi vida. Sí. Sin embargo, esto no funciona así. Ok, fíjate bien. Pregunta. Tal vez en tu mente está esta pregunta. A ver, pastor. Ok, ya. Les escribimos ahí los versículos,
los pusimos en una cajita y los pusimos en la puerta de la casa. ¿De acuerdo? Sí, para protección y bendición de todos los que están adentro de la casa. Ok, está bien. Pero tengo una pregunta, pastor. Cuando lo pongo en la puerta de mi casa, ¿va así o va así? O sea, ¿cómo tiene más bendición? ¿Así o así? ¿Sabes qué hacen? ¿Sabes cómo lo ponen? Así. Ni para allá ni para acá. Lo ponen inclinado. Ni horizontal ni vertical. Ni tú ni yo. Ok. Esa es una. Luego, otra. En alguna ocasión has sido observador. Y por ejemplo, en algunos productos, catsup, mayonesa, tostadas charras y cosas así. En la etiqueta dice una palabra que tal vez no entiendas, dice kosher. ¿Las has visto? Y son letras hebreas, kosher. ¿Sabes qué significa kosher? Significa que es avalado por una asociación judía para que un judío se pueda comer esas tostadas charras. Bueno, si esto no es kosher, entonces no tiene poder. ¿Qué significa eso? Si esta mezuzá o estos versículos no los escribió un escriba certificado por la nación de Israel, si a mí, Alejandro, se me ocurrió escribirlos y dártelos a ti, ¿qué crees? No tienen poder. Nadie es bendecido en tu casa y nadie es protegido dentro de tu casa. Ya, pues mejor ve al Vaticano y que te la bendigan, pues es la misma. Entonces, no funciona así. Busca por favor Lucas capítulo 6 versículo 46. Lucas 6, 46. ¿Lo tienes? Sí. Lucas 6, 46. Palabras de Jesús. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Cuando Jesús, siendo Dios, vino 1521 años después de Moisés, ¿quién fue el que les dio el pacto a la nación de Israel? Dios. ¿Quién fue el que escribió los mandamientos? Pues Dios. ¿Quién es Jesús? Pues Dios. Y entonces Dios les dio los mandamientos en el monte Sinaí. 1500 años después viene Jesús y les dice: ustedes han hecho todo mal. A ver, díganme cómo es que ustedes honran a Dios. Ay, pues escribimos aquí y lo ponemos en la puerta, pero así inclinado para que tenga más poder. Y lo tiene que escribir el rabino fulano y tal, porque si no, entonces no bendice ni mi casa, ni mis animales, ni nada, ni mis hijos, ni nada. Y entonces Jesús dice: así no era. O sea, lo hicieron todo mal. O sea, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? No les va a bendecir si ustedes lo ponen allí. O sea, lo que yo me estaba refiriendo es que ustedes lo escribieran en sus casas. Sí, a lo mejor ponlo, pero es para que te acuerdes y para que lo pongas en práctica. Es para que agarres nuevamente la escoba y te pongas a barrer. No nada más para que te le quedes viendo a la escoba. A ver, escoba, ¿qué hora barres? No, así no funciona la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Agarra la escoba y empieza a barrer para que tu vida esté limpia. Entonces, cuando Jesús vino 1521 años después de Moisés, hizo ver al pueblo que lo que ellos siempre pensaron que estaban haciendo bien, realmente lo estaban haciendo mal. No hay otra manera de proteger a mi familia y de que mi familia sean prósperos. Su vida tiene, escucha esto. O sea, tú no puedes poner papelitos. Bueno, ¿para qué los enrollas? Ponlos allí, que ellos vean el mandamiento. Te lo he dicho muchas veces, pero ¿sabes a lo que me refiero con esto? O sea, tu familia, si tú pones allí un rollito esperando de que tu familia sea bendecida, no va a pasar nada. O sea, para que tu familia, el mejor método para que tu familia sea prosperada y bendecida, la mejor manera de proteger a mis hijos es que mis hijos los tengo que llevar a los pies de Jesús todos los días. No hay otra manera de hacerlo.
No puedes inventarte otra. Para que mis hijos sean protegidos, sean prósperos, haya bendición, tengo que llevar a mi esposa y a mis hijos a los pies de Jesús. Y lo digo mi esposa y mis hijos porque es responsabilidad de los hombres. Tenemos que llevar a nuestra familia a los pies de Jesús. Y allí a los pies de Jesús van a estar protegidos, van a estar bendecidos, van a estar cuidados y van a estar amados. Mucho más de lo que tú los amas. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia y Dios creó la familia, porque Dios puso las reglas en la familia, porque Dios sostiene la familia. Y si pretendemos vivir fuera de eso, de ese diseño de la familia, el resultado no es bueno. Si quiero vivir fuera de esa esfera de lo que Dios quiere para mi vida, si yo quiero vivir fuera de eso y hacer mi regalada gana y mi orgullo es muy grande, si quieres vivir fuera de esto, no esperes bendición. La grandeza de Israel era su obediencia a Dios. Las bendiciones de Israel en Canaán eran su obediencia a Dios. No hay otro camino, no hay otra manera. Tenemos como familia, tenemos como personas, tenemos como creyentes que llevar a nuestros hijos, a los nuestros, a los pies de Jesús. La mezuzá no les va a servir de nada. Otro ejemplo, muy rápido. ¿Sabes lo que tienen aquí los judíos? ¿Sabes cómo se llama? Se llama kippah. Kippah. Es como, pues sí, un pedazo de tela o de cuero, se lo ponen así. ¿Sabes qué significa? Los mandamientos de Dios, o Dios está por encima aún de mi cabeza. Eso significa. Neta. Es como si yo pusiera un pescadito en mi coche y entonces manejara por todos lados como el más infame de todos los conductores, machucando perros por todas partes, aventando motociclistas porque como me caen gordos que se me atraviesen, estacionándome donde a mí se me hinche la regalada gana y que venga el tránsito y se la hago de jamón porque yo hago lo que a mí se me pega la gana, ¿no? Imagínate, y ahí sigue el pescadito. O sea, tú y yo no somos cristianos porque hay un pescadito en tu coche. Tú y yo no somos hijos de Dios porque hay un pescadito en tu casa, o porque en tu casa está un cuadro muy bonito que compraste en la librería cristiana que dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Tú no eres hijo de Dios por eso. Tú eres hijo de Dios porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y porque Él te sustituyó a ti, pecador, para que entonces tu vida fuera un olor fragante en Él, a través de Él, delante del Rey de Reyes. Solamente por Jesús, no por nosotros. Entonces guarda que tu corazón no se infatué. Guarda que tu corazón no se vaya por otro lado. Guarda que tu corazón esté en el lugar correcto. Versículo 22. Solamente te lo voy a dar la introducción. La siguiente semana te voy a decir un poquito más. Versículo 22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, siguiéndole a Él. Andando en sus caminos, siguiéndole a Él. Lucas 9:23. Tal vez te lo sabes, lo has escuchado. Lucas 9:23. Dice Jesús: si alguien quiere ir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. La obediencia, mi hermano, necesita negarme a mí mismo. Y qué difícil es negarme a mí mismo. Y el negarme a mí mismo tiene como resultado la bendición de Dios, de verdad. Eso está garantizado. El negarme a mí mismo tiene como resultado la bendición de Dios para mi vida. Último versículo y con este termino. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 4. Cuando tú y yo nos negamos a nosotros mismos, cuando tú y yo obedecemos a Él, cuando tú y yo nos dejamos de cosas y dejamos de hacer nuestra hinchada regalada gana, entonces la bendición viene. Y entonces Dios viene a tu vida. Y te lo repito, no tiene que ver con nada de este mundo. Tiene que ver con cosas más grandes y eternas.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ustedes, yo, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Está en manos de Dios, no está en manos de mí. Él es el que da las cosas, Él es el que hace todo posible, no yo. Oramos. Señor, nuevamente, Dios, aquí estamos. Padre, ¿qué más podemos decir y qué más podemos hacer y a dónde más podemos voltear si no es a ti, Jesús? Con un profundo agradecimiento en nuestros ojos de todo lo que has hecho, reconociendo, Señor, que si tú no estás con nosotros, la verdad es que no queremos seguir adelante, pero sabemos que estás aquí. Sabemos que nos escuchas. Sabemos, Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea el imperio y la autoridad. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por permitirnos estar aquí hoy, Señor, y darnos de tu palabra y de tu presencia. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no estás, Dios? Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Señor, lleva a mis hermanos con bien a casa. Cuídalos en sus trabajos, en sus escuelas, Dios. Cuida su semana. Señor, llévalos en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Muchas gracias por estar aquí, por venir hasta acá. Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo para todos.